Para ello me acompañan Ignacio Sáez Hidalgo, que es el director de los servicios jurídicos Red Juris, que, como viene en el programa, es director de los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León y encargado del servicio de gestión de documentación jurídica y coordinador de los servicios jurídicos de las distintas consejerías. Vamos, que tienes trabajo suficiente. Y también Jesús Cadena, director general de Lexnova. Director comercial. Han puesto, no me cambies el campo. Director comercial, sí, perdona. Entonces, os dejo con ellos, porque como se ha alargado un poco la ponencia anterior, para que no se nos haga muy tarde, os dejo ya con ellos para que nos hagan su presentación. Adelante, muy bien. Ignacio. Pues muchas gracias. Buenas tardes ya a todos. Ya ha pasado la una, ya podemos decir buenas tardes. Y bueno, pues como decía el moderador, yo soy el director de los servicios jurídicos de la Junta. Y bueno, pues vengo aquí porque me invita la Confederación de Empresarios de Valladolid. Y lo primero que tengo que decir es que estoy muy agradecido a esta invitación que me han cursado para estar aquí. Estoy agradecido y también en cierta medida un poco sorprendido, ¿no? Porque bueno, realmente es, digámoslo de alguna forma, un poco inusual que en el ámbito privado se acuda al ámbito público para ver una práctica que se ha desarrollado, en este caso, en la Comunidad de Castilla y León, en la Junta de Castilla y León y en el ámbito en el que yo me ocupo, que es la dirección de los servicios jurídicos. Claro, lo comentábamos antes de comenzar la ponencia nuestra, después de la que nos ha precedido, pues claro, aquí estamos o vamos a hablar de una cosa totalmente distinta y seguramente mucho menos divertida, ¿no? Porque aquello, claro, era muy atractivo, eran nuevas tecnologías, era difusión, era marketing, y aquí lo que estamos hablando pues son de herramientas de colaboración vertical, de trabajo, de cómo, bueno, pues hemos construido, cómo se pueden construir pues precisamente estas herramientas, estos mecanismos para mejorar nuestro trabajo, para hacer que nuestro trabajo sea más fluido, más fácil y sobre todo también, por qué no decirlo, más efectivo. Bueno, pues el hecho de que se nos haya convocado, a nosotros se nos haya invitado aquí, pues aparte de la sorpresa, ya decía, pues es muestra de que, bueno, pues algo hemos hecho bien y que, bueno, pues que hay una experiencia por lo menos digna de ser contada, ¿no? Hace poco yo también me invitaron en Madrid a una conferencia que se daba sobre el uso de las redes sociales en el ámbito de las administraciones públicas. La sala estaba abarrotada de gente, lo comentábamos antes, y bueno, pues la gente quería saber en el ámbito, por ejemplo, en el terreno de las administraciones públicas, cómo se podían utilizar estas nuevas herramientas, la de las redes sociales, y bueno, pues la gente que estuvo allí pues comentaba experiencias que no solamente pueden ser utilizadas, ya digo, en el ámbito de lo público, sino también como herramientas de trabajo, por ejemplo, la que voy a comentar yo ahora, Red Juris, pues en el ámbito privado, en el ámbito de la abogacía, en el ámbito, bueno, pues yo creo que cualquier ámbito profesional, medicina, etcétera, etcétera. En definitiva, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Pues es utilizar estas nuevas tecnologías, como decía, para que el trabajo nuestro diario pues sea más fácil y más efectivo. Había preparado aquí un PowerPoint. Bueno, pues la red social Red Juris que hemos creado nosotros pues viene caracterizada por una serie de elementos que primero los voy a enumerar simplemente y luego ya pasaré a desarrollarlos. En primer lugar, es una herramienta profesional, porque es una herramienta que nos ayuda en nuestro trabajo diario. La segunda nota característica, como decía, es de contenido jurídico. Ya les decía, yo soy el director de los servicios jurídicos de la Junta, entonces lo que pretendíamos es que en este ámbito específico profesional, que es el jurídico, pues nos diera un servicio. La tercera característica a la que luego me referiré es que se centra en un entorno administrativo y, bueno, pues quizá aquí una de las novedades, pero además no solamente se desarrolla en un entorno administrativo, sino que tiene claramente una proyección interadministrativa, es decir, no solamente con esta red social estamos dando servicio a la propia administración de la Comunidad de Castilla y León, sino que estamos trabajando conjuntamente con servicios jurídicos de todas las comunidades autónomas, independientemente de, muchas veces parece que aquí las barreras son los colores políticos de una comunidad autónoma a otra comunidad autónoma, aquí independientemente compartimos nuestros problemas y solucionamos estos problemas conjuntamente con letrados de otras administraciones públicas, en concreto de otras comunidades autónomas. Bueno, estamos hablando aquí de redes sociales y yo quería empezar diciendo lo que es absolutamente obvio.
redes sociales, el concepto fundamental de las redes sociales es compartir. Eso, evidentemente, yo creo que no cabe ningún género de dudas y es la esencia de las redes sociales, pero la segunda idea también es que las redes sociales pues no es algo que se haya inventado ahora, es algo que existe desde hace muchísimos años. O sea, no sé, los patios de vecinas pues eran redes sociales. Lo que pasa que antes obviamente no había los medios de transmisión que había ahora. Ese es el plus que están aportando las nuevas tecnologías. Es que decir que tu red social no solamente llega donde llega tu voz para transmitírsela al oyente, ¿no?, sino que llega muchísimo más allá, tiene una proyección tremenda y no solamente puedes compartir eso con la gente que tienes físicamente muy próxima, sino también con la gente muy lejana. Este es el valor añadido que aportan hoy en día las redes sociales. Bueno, pues redes sociales, evidentemente hay muchas, existen muchísimas en el mercado, pero bueno, lo cierto es que tal y como están concebidas hoy en día, aparecieron como herramientas pues directamente vinculadas al ocio, ¿no? Lo que nos cuentan, no sé si es cierto o no, pero vamos, me imagino que sí, esto de que las primeras de ellas pues eran mecanismos para ponerse en contacto pues gente de la misma promoción de un colegio mayor, de una carrera, etcétera, etcétera. Luego pues han pasado y son en realidad pues muchos instrumentos para compartir ocio, compartir tiempo de ocio, compartir las fotografías de la última excursión, de la última reunión familiar, herramientas para jugar, para compartir juegos, para compartir música. Y bueno, pues ya cada vez pues se ve que las redes sociales pues tienen unas utilidades muy superiores. Bueno, pues las organizaciones tipo 15M pues han hecho uso de las redes sociales. Los últimos conflictos en territorios como en Asia, por ejemplo, pues hacen uso de las redes sociales, con lo cual lo que vemos es que tienen una proyección tremenda y un valor fundamental, más allá de lo que era en origen, ya digo, como puras herramientas de ocio. Por lo tanto, la proyección en otros ámbitos es tremenda y bueno, pues de esto es de lo que tratan precisamente no esta ponencia, sino otras muchas que se desarrollan a lo largo de este seminario. A nivel individual, pues hoy en día se utiliza muchísimo desde el punto de vista del empleo, como punto de vista, o sea, como elemento, como una herramienta de proyección profesional para mejorar el empleo, para buscar empleo, para explorar a través de la red las posibilidades y también pues para colgar cada uno su propio perfil, como todos ustedes saben. Posteriormente también las empresas pues han utilizado esto, no hace falta añadir nada más porque la intervención anterior ha versado sobre esto. Existen muchísimas posibilidades de negocio a través de las redes sociales, con los peligros que se comentaban al final de la sesión anterior, en el sentido de que bueno, pues que también hay que calcular los riesgos y tener detallados los sistemas de crisis, pero bueno, efectivamente pues hay muchas posibilidades en este ámbito. Si damos un pasito más, redes online y sector jurídico, pues nos encontramos con que, bueno, pues aquí el panorama resulta un poquito más desolador, ¿no? Realmente son muy poquitas las redes sociales que funcionan en el sector jurídico. ¿Por qué? Bueno, pues esto no sé si es el micrófono mío, porque pues el sector jurídico es un sector tremendamente formalista. Ustedes lo saben, es formalista en todos los ámbitos, es formalista en los atuendos. Aquí incluía una fotografía que ustedes quizá puedan pensar que es de hace muchos años, pues no. Si un día van al Tribunal de Justicia de Luxemburgo o van a los tribunales ingleses, pues verán que los magistrados siguen llevando todavía la toga, como aquí, pero además llevan la peluca. Quiero decir que son sectores formalistas, tremendamente inmovilistas, en los que, bueno, pues parece que hablar de redes sociales pues es hablar directamente de ocio. Y en un mundo tan serio como es el de lo jurídico, pues, hombre, hablar de esto de ocio pues parece que no va mucho, parece que es quitar tiempo a otras cosas más importantes, que es estudiar, que es saber, pero bueno, realmente, como luego veremos, yo creo que no se trata de elementos que estén reñidos, ni muchísimo menos, ¿no?
Luego también hay que tener en cuenta que el sector jurídico, como otros muchos sectores, pues es un sector muy competitivo. Esto que supone que hablar de redes, herramientas de trabajo colaborativas en el sector jurídico, pues hace que sea muy complicado, porque realmente el abogado o el médico que está en una red social para esos ámbitos, pues muchas veces no está dispuesto a que los resultados de sus trabajos, de sus investigaciones, de sus estudios sean compartidos con otras personas. Él vive precisamente de esos trabajos y estudios, y el colgarlos para que cualquier otro competidor en el mercado pueda hacer uso de ellos, pues claro, pues es dar una ventaja al contrario respecto del trabajo que tú has desarrollado. Por otra parte, el sector jurídico pues tiene otra característica muy importante, y es que no ofrece productos, sino que ofrece servicios. Digamos que realmente el primer aterrizaje de las empresas en el ámbito de las redes sociales, yo creo que siempre ha sido en el terreno de ofrecer productos, ofrecer servicios. Yo creo que es algo un poquito más difícil, un poquito más complicado a través de las redes sociales, pero evidentemente no imposible, como bueno, se está poniendo de manifiesto cada vez más, ¿no? en todos los ámbitos. El siguiente punto son las redes online y las administraciones públicas. Si en el ámbito del sector jurídico es complicado hablar de redes sociales, pues en el terreno de las administraciones públicas ocurre otro tanto de lo mismo, ¿no? Hay un inmovilismo total, ¿no? Colocaba aquí el chiste este gracioso de Forges, que viene a instalar la informática y le recibe aquí en el juzgado con una vela. Esto, bueno, pues yo me acordaba de esto cuando entraba a este edificio. Aquí antes estaba la magistratura de trabajo, y yo he asistido hace no mucho tiempo a la magistratura de trabajo aquí, a juicios en los que te daban con papel de calco negro, con papel carbón, te daban la copia de todos los documentos, y vamos, y yo en mi despacho yo ya estaba trabajando con ordenadores en aquel momento. Quiero decir que bueno, pues existe en las administraciones públicas una tendencia normal por otra parte, pero existe una tendencia clara a mantener las cosas como están y no introducir nuevas tecnologías ni nuevos procesos. Por otra parte, en el ámbito de las administraciones públicas no existe esa necesidad que se entiende. Esto parece que no falla, vamos al micrófono tradicional. No, decía que en el ámbito de las administraciones públicas, ese sonido parece que al final no voy a ser yo. Es el mío. Que no existe la necesidad que hay otros ámbitos de socializarse. Es decir, bueno, en las administraciones públicas muchas veces el trabajo se piensa, aunque tampoco es absolutamente cierto, que el trabajo es mucho más mecánico, mucho más estandarizado, que sigue unos procesos muy rígidos, vamos que como si fuera un trabajo en cadena. No sé, me imagino que a lo mejor alguien plantea que en la cadena de FASA pues tampoco es necesario una red social, porque es un trabajo en el que bueno, pues cada uno aprieta un tornillo y hace su función, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que cada uno se pone sus expedientes encima de la mesa, cada uno se lo come, se lo guisa, y por lo tanto no existe esa necesidad de socializarse, de salir a las redes sociales. Por otra parte, otra de las características de las administraciones públicas es la ausencia de intereses de mercado. No existen esos intereses que puede tener el sector privado para estar en el mercado y para vender esos productos y vender esos servicios. Bueno, pues a pesar de todos estos parámetros, estos elementos que parece que van en contra de la idea de que pueda en el ámbito jurídico y en el ámbito concreto de las administraciones públicas desarrollarse redes sociales, pues nosotros hemos desarrollado una red social que se llama Red Juris, y que, como les decía antes, es una red social para letrados de las comunidades autónomas. ¿Cuáles son las claves de esta red? Pues, como les decía antes, en primer lugar, se desarrolla en un ámbito profesional, con dos características fundamentales para que funcione. Primero, que no sea competitivo. Ya les decía que el ámbito jurídico es un ámbito tremendamente competitivo, pues entonces nosotros lo que hemos ideado es una red social entre iguales, entre personas que tienen no solamente los mismos problemas profesionales, sino que además son personas que no compiten entre sí. Lo que hacen es compartir experiencias, compartir conocimientos que a todos les afectan y a todos obviamente les interesan. Por lo tanto, en la medida en que no es competitivo y es específico, permite desarrollar pues esta herramienta en un entorno colaborativo. Y este entorno colaborativo lo que permite es compartir información y compartir conocimientos, compartir experiencias. Realmente, pues en la labor diaria de los servicios jurídicos, pues aporta
un plus fundamental, igual que podía ocurrir en otros ámbitos profesionales, el hecho de estar permanentemente al día, el hecho de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid o de la Comunidad de Andalucía haya dictado hoy una sentencia en relación con un tema profesional que nos preocupe, sea cual sea, ¿no? Un tema de una negociación colectiva, un despido de trabajadores, un tema de cómo hay que gestionar una competencia, y nos enteremos inmediatamente, en cuanto el letrado de Andalucía o de la Comunidad de Madrid llega a su despacho, rápidamente escanea la sentencia y nos la pone en común, pues eso nos aporta pues un valor añadido muy importante. Y la tercera de las características es que es una red de carácter claramente sectorial. Las redes verticales, uno de los elementos que las definen y que hace que tengan valor es precisamente este carácter sectorial y en cierta medida restringido. Es decir, si estamos hablando de igual a igual, lo importante es saber quiénes son tus interlocutores y tener la red, digamos, en alguna medida controlada. Tú no intervendrías en esta red, no podrías poner todas tus ideas, experiencias, conocimientos, si, por ejemplo, en el caso de un abogado de una administración pública, pues en esa red social pudieran entrar no solamente tus competidores, sino tus contrarios en un juicio. Si por ejemplo, una central sindical pudiera entrar para ver cómo las líneas de defensa de las administraciones públicas de sus propios pleitos, pues obviamente esto no podría tener valor para nosotros. Por lo tanto, al ser una red social vertical, pues una de las claves es que sea sectorial. ¿Cuál es el sustrato común en el que se apoya esta red social? Pues como decía anteriormente, pues la información. La información constituida por una información concreta y específica. En el ámbito en el que nos movemos es en el ámbito del derecho público y, por lo tanto, no todo el ámbito del derecho. Lo que nos preocupan son unas cuestiones muy concretas, muy específicas, perfectamente delimitadas, que a todos son comunes. O sea, esta misma mañana, y por poner un ejemplo, se hacía público en los medios de comunicación un auto del Tribunal Constitucional que hablaba de una sentencia sobre el recorte que se hizo del sueldo de los funcionarios. Hubo determinados colectivos de funcionarios que lo recurrieron. A nosotros esto es muy divertido porque a los letrados de la Administración nos toca defender que es correcto nuestro recorte de sueldo. Pero bueno, realmente el Tribunal Constitucional ha dictado esta misma mañana un auto en un recurso precisamente de la Comunidad de Andalucía, y esta misma mañana lo teníamos en la red colgado absolutamente todo, ¿no? Entonces, esta información es una información, tenemos claramente delimitada cuál es la información que nos interesa a los abogados de las administraciones. Pues seguramente en la normativa en materia de separaciones y divorcios pues nos interesa muy poco. Entonces esa normativa no se incorpora, y se incorpora al sustrato común pues todos estos elementos que no son comunes, ¿no? El segundo problema en el que nos encontramos en nuestro ámbito profesional, como en casi todos hoy en día, es el exceso de información. Por lo tanto, hay una necesidad absoluta de organizarla. Ayer simplemente hacía una búsqueda en una base de datos de esta de legislación y, bueno, pues la verdad es que es para desesperarse, ¿no? En el último año se han dictado en España 3.600 leyes. Estoy hablando de Estado y comunidades autónomas. Ya si nos vamos a mirar los reales decretos, los decretos, las órdenes, es absolutamente imposible para un abogado hoy en día pues conocer hasta sus últimos extremos toda la normativa. Ya no el contenido, sino simplemente toda la normativa que existe. Entonces aquí lo que hacemos es categorizar esa información de tal forma que cada uno a través de esta herramienta pues diseña su perfil, y bueno, pues el letrado que está en Andalucía, pues en la Consejería de Agricultura, pues puede interactuar con otros letrados que tengan características comunes con su perfil. Él puede en su perfil decir: yo quiero saber, por ejemplo, todo lo que ocurre en mi comunidad autónoma y lo que ocurre en otras comunidades autónomas y en el Estado, saber solamente lo que afecta a mi ámbito específico de trabajo, que es agricultura. Bueno, pues diseña su perfil y en función de eso recibe la información que corresponde a su propio perfil. Y el tercer punto pues son los conocimientos y experiencias. Existía una necesidad de poner en valor estos conocimientos y experiencias, y bueno, y hasta hace pocos años pues funcionábamos como se funciona en otros colectivos profesionales, es decir, reunión anual, letrados de servicios de comunidades autónomas, y nos reuníamos una vez al año, y aparte de los besos, los abrazos, pasar un buen rato, porque es gente que conocemos desde hace muchos años, nos conocemos los unos con los otros, intercambias experiencias, y cuando llegas a esa reunión te despachas cuando empiezas a hablar de los temas profesionales con que
hace 6 meses en la Comunidad de Cataluña dictaron una sentencia que te interesa muchísimo. Y dices, pero chico, este tema, pásame rápidamente a la sentencia, vas con 6 meses de retraso. Es decir, hay 6 meses de trabajo que se podían haber sido facilitados o que habías, o sea, no solamente facilitar el trabajo, sino optimizar tu trabajo. Tú podías haber llevado esa sentencia delante de un juez para alegarla y para hacer que tu asunto pues tuviera realmente el éxito que no ha tenido de otra manera. Y si no eran las reuniones que teníamos una vez al año, pues era a través de la antigua herramienta de los teléfonos, ¿no? O sea, que en un determinado momento, cuando el consejero, el responsable político te decía, oye, entérate qué es lo que están haciendo otras comunidades autónomas, empezabas a hacer las búsquedas en base de datos y más allá de donde llegan las bases de datos, llega el teléfono, contacto personal, para eso sirven las reuniones, para saber el nombre y apellido de la persona, oye, ¿te acuerdas de mí? ¿Me pones cara? Pues mira, quiero saber en esta comunidad autónoma cómo lo estáis haciendo. Y así con todas las comunidades autónomas. Bueno, pues con esto, todas esas experiencias, todo lo que entendemos en cada una de las comunidades autónomas, de los letrados de cada una de las comunidades autónomas, que puede interesar a los demás, pues inmediatamente lo incorporamos a esta herramienta, lo incorporamos a los contenidos de la web y, por lo tanto, no solamente le sirve al propio destinatario, sino que nos sirve absolutamente a todos. Sobre la base de eso, pues hemos construido una web en la que tiene 2 partes fundamentales. La primera de ellas es la de información, en la que compartimos entre todos, cada uno aporta su parte. Por un lado, la normativa que se ha dictado en cada una de las administraciones públicas, las sentencias, como decía, que van recayendo y que pueden ser de interés para los demás, recursos bibliográficos, cursos que bueno, pues interese poner en común y bueno, sobre la base de esto pues se elabora un primer documento que lo denominamos Al Día y bueno, pues con una apariencia como esta que están viendo aquí, pues se ponen al día y pues todos los días del año las actualidades y las noticias, tanto de legislación, jurisprudencia y bibliografía, como decía, que pueden interesar a todos los letrados de las administraciones públicas. Pero más allá de colgarlo en la propia web, claro, muchas veces el que lo cuelgues en la web no es suficiente, porque depende de que el propio usuario entre en la página web. Si no tienes la página web, si no estás entrando, pues obviamente no te enteras. Con lo cual nosotros generamos además unos boletines semanales y en esos boletines semanales, pues cada uno en función de su perfil va a ver en esa semana qué es lo que a él, de todo lo que se ha generado en el mundo jurídico, exactamente aquello que a él le interesa ver, aquello que ha seleccionado conforme a su propio perfil. Entonces, bueno, pues esto lo generamos y se manda este boletín a través de correo electrónico y, bueno, pues cada uno de los usuarios, ya digo, que puede consultar lo que le interesa. Y luego, más allá de eso, pues existen lo que llamamos, que son los especiales, ¿no? En nuestro ámbito profesional, igual que en todos los ámbitos profesionales, hay temas que en un determinado momento nos preocupan a nosotros, igual que en nuestro ámbito profesional a los letrados de la Comunidad de Murcia o la Comunidad de Extremadura. En un determinado momento, pues educación para la ciudadanía fue un tema que nos preocupaba a todos porque era un tema que estaba generando muchísima conflictividad y a partir de eso pues se generó un especial con todo, con donde se colgó toda la documentación, la legislación, la jurisprudencia, los comentarios, los artículos que iban apareciendo tanto en revistas jurídicas especializadas como en internet, etcétera, etcétera. Y lo mismo que educación para la ciudadanía, pues yo que sé, temas de parques eólicos o temas que son todas las comunidades autónomas que nos preocupan por igual. Más allá del apartado de información, pues hay otro apartado que es el de mensajería, que es, digamos, el que da más virtualidad y más carácter de red social a esta herramienta. Por una parte, a través de los mensajes cortos, es decir, este es el sustituto claramente de la llamada telefónica, ¿no? O sea, pues aquí un letrado de la Comunidad de Cantabria, en segundo lugar, dice que tiene un problemilla con expedientes sancionadores y, bueno, pues pregunta si pasa lo mismo en otras comunidades autónomas, ¿no? Y entonces, pues la respuesta de mensajes de todas las comunidades autónomas que tienen el mismo problema, pues contesta de qué forma y de qué modo lo han solucionado y, bueno, pues tú te quedas con esa solución, no te quedas, pero por lo menos tienes ya la perspectiva de cómo en otros sitios han solucionado el mismo problema que estabas teniendo tú, ¿no? Y luego, más allá de los mensajes cortos, pues existe la posibilidad de crear grupos de trabajo, es decir, cuando hay un tema que genera muchos mensajes, cuando hay
muchos interesados, pues se genera un grupo de trabajo. Hay muchas personas que están interesadas en este tema, más allá de una consulta muy puntual, y están aportando información, están aportando documentación, y se generan grupos de trabajo a través de los cuales pues, todos los integrantes pues, pueden intercambiar esa información y, bueno, pues, y toda la documentación que quieran. Grupos de trabajo que se pueden constituir también de forma privada o pública dentro de la red sectorial. Es decir, se me ocurre ahora, por ejemplo, pues en este momento pues varias comunidades autónomas estamos recurriendo, por ejemplo, el tema de las vacaciones fiscales, impuestos sociales del País Vasco, ¿no? Pues entonces, claro, queremos compartir la información, pero en este caso nuestro contrincante es el País Vasco. Se hace un grupo de trabajo en el que, bueno, pues el que crea el grupo de trabajo puede decidir qué personas son las que intervienen en el mismo. Por lo tanto, bueno, pues las conclusiones que yo quería dejar aquí sentadas son dos fundamentalmente. La primera de ellas es que existe un terreno muy importante por descubrir en el ámbito de las redes sociales sectoriales para ámbitos profesionales específicos. Es decir, que se pueden crear redes sociales, no podemos quedarnos únicamente en las redes sociales, como decía al principio de mi intervención, como herramientas destinadas al ocio y que nos hacen perder tiempo, sino que pueden existir redes sociales específicas para intereses profesionales muy concretos y que pueden ser unas grandes herramientas de trabajo. Y bueno, pues la clave para que existan estas redes sociales es que, como digo aquí, que existan unos intereses comunes y no exista competencia entre los usuarios. Ahí se pueden desarrollar experiencias colaborativas y ya decía, bueno, pues esto puede desarrollarse en el ámbito de los médicos. Se me ocurre ahora, yo qué sé, pues de empresas de radiólogos de toda España, pues que quieran compartir pues sus experiencias, cómo resuelven los problemas en la medida en la que sea menos competitivo el ámbito en el que se desarrolla, pues más colaboración obviamente se podrá desarrollar. Y bueno, pues esto es lo que quería contarles de la herramienta que hemos desarrollado nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Pues como vamos mal de tiempo, pasamos directamente a Jesús. Por mi parte, mi primer compromiso, me voy a levantar porque si no va a ser imposible que siga la presentación. Mi primer compromiso es de tiempo, dada la hora que es. Voy a ser súper concreto, súper conciso, para evitar que nos quedemos estos tres señores solos aquí escuchando la presentación. Bueno, en primer lugar, por supuesto, agradecer a la Confederación Vallisoletana de Empresarios y a Servilia el amable ofrecimiento por contar con nuestra presencia. La verdad es que cuando nos llamaron desde Servilia, tanto Emiliano como Víctor, y bueno, pues nos invitaron a compartir este momento con vosotros, esta semana de las redes sociales de Castilla y León. La primera pregunta que recuerdo ahora le hice a Emiliano fue ¿sobre qué queréis que hablemos? ¿Sobre qué queréis que charlemos? ¿Sobre qué queréis que conversemos? Todo términos que supongo sí, va, perfecto. ¿Sobre qué queréis que charlemos con la gente que acuda a la charla? Emiliano fue muy franco y me dijo, Jesús, total libertad, con el peligro que tienen esas cosas. Me dijo, obviamente la charla está enfocada hacia las redes sociales verticales, hacia la generación de networking en las redes sociales verticales, pero fundamentalmente lo que nos interesa es que nos cuentes tu experiencia personal, tu experiencia profesional y la experiencia de tu empresa, de cómo estáis viviendo todo este momento de redes sociales, de evolución dentro de las redes sociales. Ayer y anteayer, cuando preparaba la charla, ambos conceptos se entremezclaban, ¿no? La experiencia personal con la experiencia profesional, con la experiencia del Esnova, para tratar de darle un enfoque, un canal a esta charla. Y obviamente si os pregunto, probablemente acierte, pero si os pregunto cuál es la experiencia vital, una de las experiencias vitales más importantes por las que pasa una persona en su vida personal, no hablo de trabajo, supongo que todos apostaríamos por, bueno, no lo sé. Quiero decir, ¿qué experiencia personal pensáis que puede marcar a una persona de forma... Perfecto, Emiliano. No sabía si iba a tener que dar un par de pistas, pero obviamente una experiencia personal que marca la vida de una persona es ser padre. Y yo estoy en esa experiencia personal. Por tanto, prácticamente me he olvidado de redes sociales, Mundo 2.0, para mí ya no me importan, el networking, etcétera. Todas mis keywords, mis palabras claves han cambiado por completo. Ahora mis keywords son Bayón, que no sé si está por aquí, son Bugaboo, Capazo, me parece. Algunos términos todavía no les tengo muy asimilados. Por supuesto, ¿cómo se llama lo del coche?
Mi mujer me mata si me está viendo ahora mismo en... Perdón, Maxicoxy, etcétera. Todas esas palabras clave que ahora mismo son las que dominan mis 24 horas de existencia. Pero es verdad que incluso cuando reflexionaba sobre ese cambio personal y decía, ¿y cómo has comunicado esto? Voy a intentar utilizar términos que eviten mi divorcio. Es decir, al final tener un hijo es un lanzamiento de un producto, de un servicio, pero es verdad, ¿cómo he comunicado ese lanzamiento? Pues obviamente mantuve una relación comercial, una cena de negocios con mis padres, mi hermana y su novio, en la que les comentaba la buena nueva. A algunos amigos incluso hacía networking, porque claro, el networking, si no va ahora mismo con cerveza, pues ya no es networking, con lo cual el networking, algunos amigos, pues tuve networking con ellos para comentarles también que íbamos a ser papás. A otros les envié un correo electrónico, acción masiva entre mis amigos de emailing. Mi mujer utilizó un montón el telemarketing para todas sus amigas, las que están aquí, las que están fuera, etc. Pero además, a todos esos medios offline le empezamos a incorporar otra serie de cosas que francamente y a título personal yo hace 2 años no hubiera usado. A algunos amigos se los comuniqué directamente a través de Facebook, pero bueno, de una forma más privada. A algunos amigos que están muy lejanos y son tuiteros por excelencia, pues a través de Twitter. Las ecografías que vamos haciendo las voy almacenando en Dropbox, las publico en Flickr. De momento no hay vídeos, obviamente, por tanto YouTube es una herramienta que no estamos utilizando, pero es verdad que toda esa evolución personal pues es un claro espejo y un claro reflejo de lo que está pasando en mi empresa y de lo que estamos haciendo en mi empresa. Mi nombre es Jesús Cadenas, he empezado fatal porque no he empezado ni por el principio. Mi nombre es Jesús Cadenas, soy el director comercial del Snova, no el director general, para evitar problemas cuando yo vuelva esta tarde. Y mi empresa se dedica al sector del que hablaba o que comentaba Ignacio. Somos una empresa que desde hace más de 60 años facilitamos información jurídica actualizada a la administración pública, a las empresas, a los profesionales jurídicos. Y desde hace algunos meses, no, desde hace algún año, más de un año, tenemos presencia en redes sociales. Y tenemos presencia en redes sociales por una convicción, una fuerte convicción, por una convicción a todos los niveles, desde la dirección general, que es muy importante cuando implementas un proceso de este tipo, hasta los propios empleados. Tenemos ya jefes de producto manejando su Twitter, comunicando con pequeños segmentos de profesionales en función de las áreas del ejercicio del derecho. Todos los que trabajamos en el ámbito, en el departamento comercial y en marketing, obviamente manejamos las redes sociales, y la empresa, pues entre todas las redes sociales, pues estamos manejando conversaciones, interactuando con los clientes, pues más o menos con 3.000 usuarios. Pero la cifra en realidad no es importante, como decían en la conferencia anterior, porque tratamos de implementar una estrategia pura en redes sociales, es decir, no nos interesa tanto el número, sino lo que sí que nos interesa es que la gente que esté detrás participe con nosotros. Ejemplos los hemos empezado a tener desde el primer día. Por ejemplo, uno de nuestros clientes utilizó, me parece que fue con la reforma laboral del año pasado, utilizó uno de nuestros documentos, lo publicó en su blog. Ese documento, con la segunda reforma laboral, pues había que ejecutar algunas pequeñas modificaciones. Una fue en julio, otra en septiembre. Nosotros, como escuchamos, monitorizamos a esos clientes, sabemos que había gente utilizando documentos nuestros, le avisamos a él de que estaba utilizando un documento que estaba totalmente desactualizado, y él lo que hizo es rápidamente agradecérnoslo en Twitter, en otras redes sociales también, en Facebook, y además hacer difusión de ese documento entre el resto de sus seguidores. Pero igual que yo personalmente, como profesional del sector, he sufrido una evolución, mi empresa también lo ha sufrido. Mi empresa, como os comentaba antes, tiene más de 60 años. Imaginad lo que cambian las cosas en 60 años. Mi empresa, he traído un ejemplo que a veces gráficamente es mucho más sencillo entender las cosas. Ahora somos más de 100 y pico trabajadores, pero el origen de mi empresa es este producto. Este producto hace 60 años era una idea revolucionaria. Imaginaros yo no sé qué mundo sería aquel, pero el mundo menos 1.0, menos 1.2, porque había profesionales del derecho que necesitaban la información actualizada y el único sistema que había era las hojas cambiables. Algo tan sencillo como sacar un documento, meter otro.
Todavía tenemos productos con ese sistema porque hay clientes que siguen utilizándolo. Pero eso fue hace 60 años. Y había una demanda, hubo alguien apostando por un determinado servicio que cubría perfectamente la demanda con una ausencia total de competencia, y al final todo eso lo hace el éxito de la idea, las ventas masivas en su momento de esa idea, lo hizo simplemente el boca a oreja, un boca a oreja sin móviles ni mailings, hablamos de 1953. Evolucionamos, sigue pasando el tiempo. En este país durante los años 70 y 80 se produce una profusión normativa enorme que a nosotros lo que nos permite es ampliar nuestro catálogo de productos y obviamente en esas décadas las necesidades desde el punto de vista de cifra empiezan a ser mayores y por tanto hay que complementar, ya no solamente vale el boca a oreja. Entramos con acciones, con mailing desde los años 70 prácticamente, a partir de la década de los 80 con equipos comerciales de teleoperadoras y comerciales. Llegan los años 90, se produce la gran revolución. Bueno, claro, hablar ahora de la gran revolución, pero para este sector, para casi todas las empresas, porque supongo que os estáis viendo más o menos reflejado, los años 90 fue para nosotros el lanzamiento de la página web, es decir, un lugar, un espacio donde vamos a colgar la información a diaria, mucho más actualizada, pero sigue siendo una comunicación unidireccional. Únicamente ponemos ahí lo que creemos que nosotros, por la experiencia que tenemos, le puede interesar a esos clientes. Llega el 2000, empezamos con el emailing hasta perfeccionar. Claro, al principio bueno, surge una nueva acción, un nuevo medio de marketing y lo hacemos de una forma masiva, todas las empresas. Empezamos a mandar correos de una forma masiva, emailings de una forma masiva. Poco a poco vamos haciendo bien el trabajo, vamos segmentando, vamos bueno, haciendo un mejor diseño de esos correos electrónicos, midiendo lo que sucede con esos correos electrónicos y llega 3 años muy importantes, 2009, 2010 y 2011. Años muy importantes porque para nosotros, a nivel personal, para mí, a nivel profesional también y a nivel de la empresa también, es cuando empezamos a tener bueno, las primeras nociones de las redes sociales. Probablemente nos viene uno por el tema personal, nos llegan porque alguien de tus amigos se ha abierto un perfil en Facebook. Bueno, yo recuerdo una conversación, lo que no sé ahora mismo identificarla, con los señores Víctor Gañán y Emiliano, en la que en una sala de juntas se ponen a utilizar términos, bueno, pues igual que el bugaboo hace 5 meses para mí, pues lo mismo. Empiezan a hablar de Twitter, de hashtag, de timeline, y claro, Slicer, Flickr, que cómo vamos a hacer un evento sin hacer fotografías y no subirlas a las redes sociales, y te das cuenta de decir, ¿dónde he estado yo los últimos 5 años? Es decir, ¿cuándo se ha producido este cambio? ¿Cuándo de repente todo esto ha eclosionado? Bueno, ahí lo primero que hacemos normalmente todas las empresas es preguntarnos el por qué tenemos que ir hacia esos tipos de medios. Bueno, con ayuda y con meditando, observando, lo que nos damos cuenta es que tenemos que ir porque nuestros clientes están. Y nosotros podemos decidir, como se decía en la charla anterior, no estar, pero nuestros clientes van a estar ahí, van a estar hablando de nosotros. Entonces, hablen mal, hablen bien, hablen regular, tú tienes que estar escuchando lo que tus clientes dicen de ti, incluso de las empresas de la competencia, incluso sobre sus propias necesidades. Bueno, nosotros como empresa decidimos en ese momento estar en las redes sociales. Llega el 2010, tratamos de hacerlo bien y al final para tratarlo de hacerlo bien yo creo que se ha estado exponiendo y se expondrá seguramente fenomenal a lo largo de estos 3 días. Hay que estar teniendo unos objetivos claros, teniendo un plan diseñado, haciendo una mezcla perfecta de los medios offline y online, porque estar simplemente en redes sociales por estar, pues en realidad el rédito es mínimo. Pero llega 2010 y nosotros en Lesnova manejamos esas 5 redes sociales. Perfecto, tenemos nuestro perfil en Facebook y en Twitter, establecemos conversaciones con los clientes a través de esos canales, generamos incluso promociones específicas para esos productos. Antes del lanzamiento de un producto hablamos a través de Twitter con posibles usuarios que al final se convierten en prescriptores de esos productos. En la empresa nadie hace un vídeo sin subirlo a YouTube y como haya una presentación, un catálogo, etcétera, todos los documentos a Slicer. Vale, vamos aprendiendo, pero empezamos también a preguntarnos por lo que empezamos a ver alrededor si ya ha llegado el límite, es decir, si hay una evolución detrás de esas redes sociales o hay algo más que nosotros como empresa, y al final las empresas son
son dos variables, los ingresos y los gastos, no hay nada más, es lo que resume una empresa. Pues si hay algo más en estos canales que nos permitan reducir por una parte los gastos en un momento como este e intentar que los ingresos se mantengan o se incrementen. Entonces, las preguntas que empiezan a surgir es, bueno, ¿hay vida más allá de estas redes sociales? ¿Hay vida más allá de Facebook? Y la respuesta es un sí rotundo, clarísimo. Y si además no lo tenemos claro, es tan fácil como hacer lo mismo que hicimos al principio cuando nos fuimos a las redes sociales. Cuando empezamos a plantearnos que dentro de nuestros planes de marketing había que abrir un espacio para los medios online, para los medios sociales, perdón. Simplemente hay que ir al mercado y escuchar, ver lo que están haciendo los clientes. Y los clientes lo han empezado a hacer ya desde hace muchísimo tiempo, lo tienen muy claro, siguen con su evolución personal, con su evolución profesional, con su evolución como empresa, y están evolucionando hacia redes mucho más pequeñas, que al final lo único que están haciendo es cumplir con una de las premisas básicas del marketing, la segmentación. Sin segmentación no hay nada, sin segmentación no hay vida. Una frase terrorífica. Pero acabamos de oír a Ignacio, que es un claro ejemplo de una red social vertical. Eso no significa que desde nuestro punto de vista, desde nuestro humilde punto de vista, que de repente vaya a desaparecer todo el trabajo anterior, pero sí que vamos a tener que empezar a complementarnos. Desde luego que la web 2.0 no ha muerto, pero lo que sí que está pasando es que se está especializando. Es decir, de webs sociales horizontales en las que entra todo el mundo a participar, pues poco a poco se están creando ya desde hace tiempo redes sociales verticales muy especializadas en las que la gente además tiene más interés por estar porque lo que les cuentan allí es súper interesante porque les afecta al final de una forma directa a su vida personal o a su vida profesional. Desde luego, para nosotros surge un problema porque no acabas de aterrizar en este mundo cuando de repente viene de repente algo nuevo, las redes sociales verticales, que, joder, pero ¿qué diferencia hay? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que trabajar? Desde nuestro punto de vista, lo que define a esas redes sociales para poder identificarlas, y ahora es mucho más fácil hacer esta explicación después de la charla de Ignacio porque se va a entender perfectamente, ellos mismos nos están haciendo el trabajo que nosotros como empresa debemos hacer para enfocar de una forma rentable y eficiente nuestros productos. Nos están microsegmentando. El público al que nosotros nos dirigimos se agrupa en pequeños grupos en función de sus intereses particulares. Es algo muy retórico, súper utilizado, pero es así. Es decir, igual que las redes sociales no es una moda y es algo que se sigue escuchando en muchísimos ámbitos porque ha cambiado prácticamente la forma de comunicación. Han llegado para quedarse porque no deja de ser una simple evolución de las redes sociales generales. Facilitan muchísimo el networking, motivo de la charla. Facilitan muchísimo pasar de lo social al negocio, que es para lo que existen las empresas. Los contenidos son de muchísimo interés para el que pertenece a esa red social porque son muy concretos, muy específicos, suelen ser de calidad y generan muchísima más participación y sobre todo un grado de pertenencia e implicación porque todo lo que existe ahí al ser un grupo más cerrado me interesa. La explicación que daba Ignacio respecto a los letrados de la Junta es lógico que genere muchísima más participación, muchísima más implicación porque al final es un grupo cerrado que comparte un montón de cosas en común. Ejemplos hay muchísimos, pero bueno, no voy a entrar en ellos. Hay desde redes sociales verticales profesionales, donde podemos generar networking, donde podemos generar negocio, donde podemos establecer contactos, pero no solamente con clientes, también con proveedores, con compañeros o partners de proyectos, como pueden ser Viadeo, Sino, LinkedIn. Si alguien aquí está buscando pareja, pues las del centro le puede ayudar porque son simplemente páginas web específicas para la búsqueda de pareja. Obviamente, después de mis primeros 5 minutos yo no estoy en ese caso. Pero existen luego redes sociales verticales de todo tipo. Y aquí hay 3 ejemplos, desde la Patata Brava, que es una página web específica para el mundo universitario. Si haces productos para el mundo universitario, debes de estar allí, tus clientes están allí. Y es más, pueden ser no tus clientes ahora, pero puede que acaben siéndolo en un futuro. Debes escucharles, atenderles e incluso aportarles, compartir con ellos determinada información.
y más ejemplos, como puede ser Dogster, Caster, etcétera, para los amantes de los animales, los amantes de los gatos, y hay absolutamente, para el que busca pareja pero son millonarios, hay un montón de redes sociales microsegmentadas. Y ahora llega la gran pregunta: ¿y qué podemos hacer las empresas? Porque al final esto no deja de ser una evolución lógica, por otro punto, pero las empresas tenemos que preguntarnos qué hacemos. Y hay únicamente dos posibilidades. Una de ellas es creamos nuestra propia red social, y lo que hay que valorar son los recursos, el tiempo que le tienes que dedicar y saber el sentido de las redes sociales. Las redes sociales no están pensadas para que se creen por una empresa para mandar publicidad a los que se metan a esa red social. Porque además son, al final las redes sociales, el que las controla son los propios usuarios, y sería el primer grave error. Y la segunda posibilidad es participar de esas redes sociales. En el mundo jurídico, que al final es el target al que se dirige mi empresa, y como bien decía Ignacio, bueno, todavía no existe multitud de empresas, de redes sociales verticales, pero ya hay ejemplos como Pleiteando, personas con las que hemos entrado en conversación a través de Twitter y otros medios, incluso que han testado nuestro producto a veces antes de lanzarlo al mercado. Abogae, otra red social para abogados, y seguro que se van a ir desarrollando y microsegmentando, porque hay abogados generalistas, pero también hay abogados de familia, están los asesores laborales, fiscales, mercantiles, que les interesa otro tema totalmente diferente. Bueno, toda esa gente se irá agrupando en función de sus intereses comunes. Voy a pasar rápidamente, porque yo creo que esta slide prácticamente resume lo que venimos hablando, excepto una parte que no la he comentado, que son estas dos partes de aquí. Las redes sociales verticales a las propias empresas lo que nos facilitan es una base de datos de cliente con una serie de intereses profesionales en común, y además permite de una forma muy rápida, dado el carácter social de esas propias redes sociales, compartir en medios mucho más masivos, como pueda ser Facebook, los contenidos que ahí se generan. Y lo fundamental, y lo que venimos repitiendo, fundamentalmente por la segmentación, principio básico sobre el que debe operar cualquier acción comercial y de marketing. A partir de aquí, esto es fácilmente unible al término networking, que en ningún caso es nada nuevo, es decir, no es algo que de repente nos hayamos inventado. Networking hemos hecho toda la vida, es algo además que debemos saber manejar, sobre todo desde la parte de ingresos. Es algo que es, bueno, antes probablemente el networking simplemente es lo que se conocía como relaciones sociales o relaciones, ibas a un evento, conocías a gente, acababas teniendo sus tarjetas. El problema de esas cosas, luego muchas veces no te acordabas de esas tarjetas, ni quién era, ni qué es, ni la evolución que tenían esas empresas y esos profesionales. Ahora las redes sociales lo que nos facilitan precisamente, y hablo por ejemplo ahora en concreto de redes sociales verticales profesionales como pueda ser LinkedIn, lo que nos facilitan es ese generar negocio. Y negocio es cliente, pero también es, como decía antes, proveedor, pero también es compañeros para lanzar proyectos. Y a diferencia de antes, donde había una serie de tarjetas, ahora tenemos redes sociales donde los clientes incluso se agrupan pues alrededor de debates, alrededor de foros, o incluso simplemente porque acabamos de leer un artículo súper interesante que puede valer para un grupo en común creado en esa red social profesional. El networking, desde nuestro punto de vista, está íntimamente ligado con las redes sociales verticales. Y es lógico, es decir, si visualmente vamos viendo cómo los grupos de clientes se van agrupando, conversando entre ellos, criticando determinadas acciones, felicitando a las empresas por otras, el networking al final también nos sirve para identificar esos grupos, para entrar en contacto con ellos, y fundamentalmente por tres cosas. Es decir, reduce un montón el ruido, es decir, tú en Facebook, pues de las 100 cosas, del 100% de cosas que puedes ver, probablemente te interese el 5% de lo que se acaba publicando en los muros, etcétera, y en los comentarios que hacen tus amigos. Te establece, dejas de relacionarte precisamente con un montón de gente diferente para relacionarte a través de esa vía con gente muy concreta, muy igual, con tus mismos intereses, y todo eso al final lo que hace es pasar de la observación, del puro voyeur,
a la participación, a la implicación. Y porque, como ponemos en la frase de abajo, cumple con una máxima 2.0, es decir, solo prestamos atención a lo que nos interesa. Hemos visto antes a Andy Stallman cuando nos comentaba que no sé si era el 0,004% que se nos quedaba o reteníamos mentalmente respecto a los impactos publicitarios. Bueno, pues en realidad ese es el secreto, es decir, yo solo presto atención a aquello que me interesa, a aquello que me engancha, a aquello que me parece interesante. Y ya desde, con total, por supuesto, con total humildad, consejo desde una empresa que llevamos ya año y medio embarcados en el mundo de las redes sociales y con interés por seguir desarrollándolo y ir haciéndolo bien para que siga contribuyendo a la cifra de negocio, básicamente, porque, vuelvo a repetir lo de antes, los ingresos y los gastos, que es la esencia de cualquier empresa, detrás de cualquier red social, horizontal, general, vertical, detrás de cualquier blog, detrás de cualquier herramienta que nos permita compartir con otros usuarios, siempre lo que hay detrás son personas. Y por tanto lo único que tenemos que hacer es comportarnos como nos comportaríamos delante de una persona. Cuando hablamos de los riesgos que tiene las redes sociales, es el mismo riesgo que relacionarte con otro ser humano. La difusión es muchísimo mayor, pero igual que ese riesgo se puede... bueno, todos vamos a acabar cometiendo errores. No hay una empresa que de aquí en los próximos 50 años no vaya a cometer nunca ningún error. Se puede solucionar. Los puntos fuertes que puedes obtener o las bondades que puedes obtener de esas relaciones son muchísimo mayores. Tener una coherencia con los objetivos. Me he saltado algo súper importante, la constancia. De nada sirve hacer una supermasiva acción un lunes para intentar durante 4 días matarte, etcétera, si no tienes una planificación, si no tienes una constancia. Ser visible no es estar absolutamente todo el rato en las redes sociales publicando. Se trata de publicar, se trata de conversar, se trata de atender. Víctor nos comentaba antes que el 80% del tiempo de la persona que se dedique a este trabajo debe dedicarlo a escuchar, pero como en las relaciones personales. Es decir, es más importante a veces hablar, más importante a veces más que hablar, escuchar, atender, solucionar, ayudar. Y evitar el discurso comercial, por supuesto, y explorar siempre. Y nada más, creo que he cumplido medianamente con lo del tiempo, me vais a tener que pedir, os pido disculpas, pero bueno, no se puede hacer en menos tiempo. Muchas gracias. Bueno, hemos visto 2 ejemplos muy concretos sobre redes sociales verticales y Jesús nos ha ampliado un poco más también, aparte de su experiencia personal. Y laboral, pues cómo funcionan las redes sociales. Digamos que claro, hemos pasado de que las redes sociales han sido algo como ocio, que lo hablabais al principio, a profesionalizar las redes sociales, que es de lo que se trata con el networking. Hoy en día Facebook, mi experiencia es que se ha convertido de haber encontrado tu grupo de amigos o personas que conoces de muchos años a convertirse en que lo único que te está agregando últimamente son empresas, son productos, servicios. Al final se te llena la bandeja de solicitudes por empresas que al final no acabas añadiendo, porque es lo que dices, es publicidad, ofertas, el discurso comercial y el spam. Pues yo creo que una red social bien estructurada y especializada tiene mucho más éxito que Facebook hoy en día en el ámbito profesional. Yo lo separaría también en eso, ocio y profesionalidad. Dentro por ejemplo, en Reduris, del número de funcionarios o personas que hay en la administración, ¿notáis un incremento de usuarios dentro de esta red para compartir y colaborar? ¿O cómo ves la implantación? ¿Notas que va aumentando, que tiene éxito, digamos, vuestro portal? Vamos a ver, digamos que... No tienes micrófono, espera. Compartimos. No pasa nada, muchas gracias. Digamos que el ámbito nuestro es un ámbito en el que está muy identificado hasta sus últimos extremos quiénes son los potenciales usuarios, que son letrados de administraciones públicas. Entonces, está tan delimitado que desde el primer momento prácticamente todas las comunidades autónomas se incorporaron y los que tienen acceso a Reduris obviamente son los
que desempeñan funciones de asesoramiento jurídico, representación y defensa en juicio en otras administraciones públicas. Puesto que, ya digo, la información que circula en la red pues es una información que puede hacernos mucho daño si sale fuera de ese ámbito, pues el carácter sectorial se cuida mucho y bueno, la incorporación de nuevos usuarios solamente está en función de incorporación de nuevos abogados en otras administraciones públicas. Es casi un porcentaje de usuarios respecto a los posibles muy alto, ¿no? Sí, efectivamente. Están prácticamente todas las comunidades autónomas y, bueno, salvo algunas en las que se resisten un poco todavía a las nuevas tecnologías, a lo mejor pues con responsables que todavía siguen tirando de los libros de archivo, pero salvo eso yo creo que prácticamente están todas. Si queréis abrimos un poco un turno de debate, preguntas. Lo único, antes de realizar la pregunta, os acercamos el micro para que se pueda oír en el streaming. Gracias.